principio de lesividad. ¿Por qué razones? La norma cuarta del título preliminar / principios generales del Código Penal consagra el principio de lesividad. Dice textualmente: la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Si no hay lesión de un bien jurídico o no hay puesta en peligro de un bien jurídico, el derecho penal no se puede aplicar. Por eso es que es válida la pregunta. Si está suspendido el derecho a la libertad en un estado de emergencia, ¿se puede lesionar? Pregunta interesante de responder. Juan Bustos Ramírez y Hernán Ormazábal Malaré, sobre el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, afirman que justifica la necesidad de utilización del derecho penal, pues el Estado tiene limitado el empleo del ius puniendi ante conductas que lesionan o ponen en peligro a los bienes jurídicos fundamentales. El autor español Diego Manuel Unzón Peña define al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos como una exigencia que el derecho penal solo intervenga si existe una lesión o peligro para concretos bienes jurídicos. Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, Luis Arroyo Zapatero, Juan Carlos Ferré Olivé, Nicolás García Rivas, José Ramón Serrano Piedecasas y Juan Terradíos Basoco se refieren al principio de protección de bienes jurídicos como la justificación del consenso social que legitima al Estado a utilizar su poder punitivo mediante la protección de bienes jurídicos frente a conductas que signifiquen lesión o puesta en peligro de los mismos. Los autores argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Aliaga y Alejandro Slócar se refieren al principio de lesividad como un límite que excluye violaciones o disfunciones groseras con los derechos humanos. Constituye una exigencia constitucional la legitimación de la aplicación del derecho penal cuando existan afectaciones a los bienes jurídicos. Y finalmente, para terminar con el tema del principio de lesividad, el autor argentino Maximiliano Rusconi define el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos como criterio de legitimación de la intervención punitiva del Estado, pues únicamente participa ante la necesidad de protección de bienes jurídicos fundamentales. Repito, solo es posible hablar de secuestro si es que el 5 y el 6 de abril de 1992 era posible lesionar al bien jurídico libertad ambulatoria pese a estar suspendido por el estado de emergencia. Es una cuestión jurídica
que el tribunal necesariamente tiene que establecer: ¿hubo o no hubo lesión al bien jurídico libertad ambulatoria? ¿Hubo o no hubo afectación al bien jurídico? Porque sólo así podrá determinar el Supremo si es que puede o no aplicar el derecho penal en el caso de secuestro de Gorriti. Y por cierto, sí, en el caso de secuestro de Gorriti, porque el de Dyer tiene otra connotación. Un segundo punto a examinar dentro de este argumento es el bien jurídico tutelado por el tipo penal de secuestro del artículo 152. El título cuarto del libro segundo del Código Penal, Delitos contra la Libertad, señala como objeto de protección a la libertad. De acuerdo a la técnica legislativa utilizada para la elaboración de los tipos penales correspondientes a los delitos contra la libertad, el título cuarto solo permite conocer el objeto genérico o el macro bien jurídico protegido, la libertad. El bien jurídico concreto o micro bien jurídico hay que determinarlo mediante el examen dogmático jurídico de cada uno de los tipos penales. El uso por el legislador, además de títulos de capítulos, nos permite ir concretando cuál es el bien objeto de tutela penal, de secuestro. Habla de libertad personal. Mientras que el título habla de libertad, el capítulo ya habla de libertad personal. Sin embargo, siempre se requiere un examen dogmático jurídico del artículo 152 para establecer el objeto concreto de protección y luego verificar si se lesionó o no. El tipo penal del artículo 152 protege una de las manifestaciones de la libertad personal, la libertad denominada ambulatoria o de locomoción. Esto es la facultad de libre desplazamiento que tiene el ser humano. Cierto sector de la doctrina especifica como objeto de tutela penal a la libertad de la persona de abandonar el lugar donde se encuentra. Nosotros preferimos la primera opción, esto es la libertad de locomoción o la libertad ambulatoria. Ese es el objeto específico de tutela penal.